los dos testigos. ¿Cuál es el propósito de ellos? ¿En qué tiempo vendrán? ¿Y para qué vendrán? La teoría dice que es Moisés y Elías. Sí. Hay otros que dicen que es Enoc y Elías porque ambos fueron arrebatados. Enoc vivió. ¿A dónde vivió Enoc? En la conciencia, en la ley de la conciencia vivió Enoc. En el mundo antediluviano. Dice que Dios le arrebató. Con Elías, igual Dios se lo llevó en el tiempo de la ley. Con Moisés, Dios desapareció el cuerpo. Ahora, ¿por qué Dios desaparece el cuerpo de Moisés? Fíjese, oiga esto. Elías arrebatado, Enoc arrebatado. Y el otro, que se puede decir que es el candidato, Dios esconde el cuerpo. Pero tú me vas a decir a mí ahora que Moisés, después que esos huesos tan secos, está bien que Dios escondió el cuerpo, que Dios hace lo que quiere. Pero Dios estableció que el hombre muera una vez y después el juicio. Sí. Y entonces con los dos testigos, una de las características que nos dan es que lo van a matar a ellos al final. Sí. Y entonces después que mueren, resucitan y suben al cielo. Muy buena gente, Dios les guarde y les bendiga a todos. Por aquí estamos en otro capítulo de A Profundidad. En nuestro tema, los dos testigos. Pero damos un aplauso a nosotros. Claro, porque la gente inicia los podcasts aplaudiendo y esa cosa. Y dale like. En esta parte le habla su hermano Richie Sosa. Aquí está mi hermano Julio Nova y mi hermano Raymond Morla. Vamos a traer este tema. Este tema que es un poco controversial porque hay personas que creen que uno, que creen que otro. ¿Cuál es el propósito de ellos? ¿En qué tiempo vendrán? ¿Y para qué vendrán? Esto yo siento como que estamos acercándonos nuevamente a la gran tripulación. Ay, Dios mío. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Ey, ese episodio. Chequéate esos episodios de nuevo. Deja otro comentario por ahí. Sí, que eso fue bien picante. Esa es la misma línea. Sí, creo que ese verso creo que está en Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Sí, 11. Ahí habla de los dos testigos. Entonces, rápidamente te digo que el 11 es un número que es un 1 y un 1. Y 1 y 1 son 2. Entonces son dos testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis. ¡Qué ciencia! Eso no tiene nada que ver, pero hay predicadores que así arman un mensaje. ¿Tú sentiste eso, varón? Sí. ¿Tú lo sientes? Sí, claro, yo lo siento. ¿Tú lo sentiste también? Entonces, Bárbaro. Pero mira cómo estoy. Bárbaro, pero allá está, Luther, ¿tú lo sientes? Lo sientes. Te lo estás sintiendo. Predica la palabra, abusador. Pues ya de qué numerología hay. Desata código ahí. Bueno, mira, en el libro de Apocalipsis capítulo 11 dice que entonces fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. Habla de dos, que están en el pie delante del Dios de la tierra, o sea, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder. Es la característica que mucha gente utilizan para esos dos testigos. Sí, claro. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quiénes son esos dos testigos? Sí. ¿Quiénes son estos dos testigos? Yo voy a aprender hoy con ustedes. Porque... ¿Quiénes son estos dos testigos? Mira, deja mucho que hablar. Es una pregunta muy, muy directa, pero a la vez es algo un poquito que tiene que ver con estudiar la Biblia a profundidad, como nuestro tema. Pero los testigos, muchos teólogos lo catalogan que se habla de dos personajes del Antiguo Testamento, donde se caracteriza por ese verso, por lo que ellos están haciendo, porque incluso vi una prédica de alguien que decía, porque ellos tienen la autoridad de eso. O
O sea, tiene la autoridad de cerrar el cielo, otro tiene la autoridad de convertir el mar, el agua en sangre, mandar plaga. Pero esos dos testigos dejan mucho que hablar porque es como una controversia. Sí. Otros dicen que no, que son enviados directamente de parte de Dios, como una forma de cómo operar en ese ambiente. Pero lo más cercano o lo más certero que se puede visualizar es sobre la forma de la autoridad que tienen. Amén. O sea, la autoridad que tienen de hacer de esos hechos. Y cuando hablamos de que dice la Biblia que tiene la autoridad, significa que ya lo habían hecho. O sea, incluso un comentarista muy reconocido, bautista, por cierto, él decía que es porque tienen la autoridad de ya haberlo hecho. O sea, que ya lo habían hecho. Tienen tanto la autoridad, la certeza, como también, vamos a decir, el conocimiento de esa situación. Entonces, los dos testigos se le achaca uno a Moisés. Sí. ¿Y el otro quién es, Morla? No, yo no. No, es que tú dices... No sé. ¿Cuál es tu teoría, Morla? Hay otro testigo ahí que por... Sí, pero ¿a quién tú crees? Es que hay batalla ahí. Bueno, la teoría dice que es Moisés y Elías. Sí. Sí, hay otros que dicen que es Enoc y Elías porque ambos fueron arrebatados. Sí. Porque no vieron muerte y qué sé yo qué. Sí, bueno. Que para mí se murieron los dos. Gracias. Claro. Sí, para mí murieron. Todo el que arrebatado es muerto. Claro. Pero lo único que no vieron muerte será de una forma humana, así como que una enfermedad. Que no lo vieron muerto. Exacto. Fue... Pero para mí un estilo de muerte. Sí. Definitivamente. Pero no, yo soy de los que creo que realmente el pasaje no pretende apuntarnos a dos personas. Creo que el pasaje tiene como todo lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Porque es el género en que se escribe el libro. Es un pasaje un poquito complicado para mi entender. Usted me disculpa, yo no estoy aquí de que pase un experto ni nada de eso. No, porque hay gente después que se ofende y dice, mira ese hablando y no sabe de nada. Ajá, pero dime, mi amor. Tú, ven. Yo también quiero encontrar la verdad. Claro. Entonces, no en todos los temas yo voy a hacer de que wow. Hay temas que tengo mis dudas. Y con ese me pasa por la idea... Me parece que es un tema un poquito abstracto en algunos aspectos, ¿verdad? Alegórico. Pero entonces cuando introduce la idea del templo y del patio, ahí es que digo, oye, que tiene que ser literal. Claro. Porque yo soy de los que asume y entiende que la Biblia, la mayoría de veces que nos relata acerca de la idea de un tercer templo, no pretende necesariamente señalarnos o apuntarnos a una edificación física, sino a lo que Cristo iba a hacer. Por algo Cristo dijo, destruyan este templo y yo lo levanto en 3 días. Sí. O sea, apuntaba a su sacrificio, lo que él construiría con su cuerpo. Entonces, de ahí que algunos de ellos digan, bueno, todo eso es alegórico y el templo es Cristo. Pero entonces, cuando no habla aquí del patio y esa cosa, ahí como que me pierdo y digo, wow. De los olivos. De los días. Tiene que ser literal, exacto. De la y forma además, de la plaga. No sorprendería porque ya en Zacarías, de hecho, pasa lo mismo. Zacarías 4. Donde la visión del templo. Exactamente, incluso habla de dos personajes muy diferentes a lo que nosotros incluso estamos pensando. Los olivos ahí representaba el aceite que estaba fluyendo, que es un tema recurrente cuando se trata del ministerio. El ministerio más bien es una invitación al descanso, a confiar en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Buscar el verso. No al esfuerzo humano. Es Zacarías 4, versículo 3... al 6 por ahí. Entonces, el ministerio siempre ha sido una invitación a dejar que Dios haga a través de nosotros, no necesariamente a nosotros hacer. Y en esa ocasión, Dios le muestra a Zacarías que lo que él iba a hacer con el templo no necesitaba realmente del esfuerzo humano, sino que él lo iba a hacer. Y ahí le presenta a... Lo tengo aquí, denme un momento. A Josué y a Zorobabel. Y ellos, en esa ocasión, que eran el sacerdote y el gobernador, el rey de ese momento, representan esos dos testigos que estaban delante de Dios, y es lo que Dios le dice al profeta Zacarías. Y entonces hay varios postulados. Lo vemos en el Apocalipsis también, pero entonces yo lo que pienso es que cuando Dios se refiere a ellos, no pretende apuntarnos a la idea de que hay alguien específico. Yo no veo realmente que sea algo que nos apunte a una resurrección de Moisés y Elías, por ejemplo. O una reaparición de ellos. Porque por tiene ejemplo, que ser una resurrección.
Tiene que ser una resurrección. Sí. Yo voy a tocar mi punto porque tengo un bombazo ahí. Porque ellos se murieron los dos. Incluso en uno de los teorías que hay es que también no son ni Moisés ni Elías ni Zorobabel ni Josué. Se hablaba de incluso varias personas como dos testigos nuevos. Sí, para mí son Jehová pone. Son dos personas desconocidas, digamos, a nivel no hay un bíblico. nombre específico. No, y es que establecido. Los personajes bíblicos murieron, vieron la muerte. Escrito está que el hombre muere una vez y después de todo el juicio. Después que sus huesos se secaron. Oye, los únicos huesos secos que resucitaron y se volvieron gente fue una visión que Dios le dio a Ezequiel. Y la explica claramente. Pero tú me vas a decir a mí ahora que Moisés, después que esos huesos tan secos, está bien que Dios escondió el cuerpo, que Dios hace lo que quiere. Pero Dios estableció. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Sí. Y entonces con los dos testigos, una de las características que nos dan es que lo van a matar a ellos al final. Sí. Y entonces después que mueren, resucitan y suben al cielo. Pero son los que más resucitan entonces, si también son Moisés y Elías. Miren. Entonces para mí son dos gente desconocida. Le voy a decir algo. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Exacto. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es bipolar. Dios hoy no está bien, mañana está mal. Dios no. Dios es el mismo. Ahora, le quiero decir algo. ¿Usted cree? Voy a hablar de tres personas. Voy a hablar de Enoc, voy a hablar de Elías y de Moisés. Porque hay gente que no hay Elías porque no vieron muerte. Entonces, según ellos, como ellos no vieron muerte, ellos tienen que venir a la tierra a morir porque ellos están vivos. O sea, eso es lo que me han dicho mucha gente ando para conmigo. Yo me han dado un encontronazo con personas y gente que sabe Biblia porque tiene cita bíblica. Es que hay teólogos que revelan que son Moisés te dan durísimo. Entonces te lo dicen por la característica que dice el verso. Eso no los hace ni más ignorantes, ni más teólogos ni menos. Es su teoría. Sí, claro, es su teoría. Claro. Porque al final es eso. Yo lo que sí pienso que va a llegar un momento que algunas cosas nosotros vamos a ver, esto realmente se sostiene más difícil que tal postura. Así es. Sí. Pero en el camino, oye, si tú crees que son Moisés y Elías, estamos bien, tranquilos. Pues bien, entonces, ¿qué pasa? Está Elías y Moisés. Número uno, dice la Biblia, o sea, Enoc vivió. ¿A dónde vivió Enoc? En la conciencia, en la ley de la conciencia vivió Enoc, en el mundo antediluviano. O sea, vivió en ese periodo. Aunque después del diluvio también se vivió un tiempo bajo la conciencia, que fue cuando Abraham se vivía bajo la conciencia, pero con otra percepción que no era el mundo antediluviano. Porque en el mundo antediluviano hay muchas cosas que estaban ahí, que se veían, que en el mundo postdiluvio, pues quedaron ocultas. Entonces, dos tipos de conciencia, uno antes y otro post. ¿Qué pasa? Dice que Dios le arrebató. ¿Verdad? Dios le arrebató, se lo llevó. Con Elías, igual, Dios se lo llevó en el tiempo de la ley. Con Moisés, Dios desapareció el cuerpo. Ahora, ¿por qué Dios desaparece el cuerpo de Moisés? Fíjese, oiga esto. Elías arrebatado, Enoc arrebatado. Y el otro, que se puede decir que es el candidato, Dios esconde el cuerpo. Pero lo que me llama la atención es que Dios es el cuerpo, el alma, Dios se la lleva, pero Dios esconde el cuerpo. ¿Por qué? Mire, le voy a decir esto. La palabra de Dios dice que cuando Moisés le dijo a Dios, yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Yo no sé, y yo que di a boca, yo no puedo darte el habla. Yo que, o sea, le voy explicando un sinnúmero de cosas a Moisés. ¿Qué pasa? Le dice, ve que yo tengo a tu hermano Aarón para que él sea profeta por ti y tú seas Dios en la tierra. O sea, Aarón es el profeta y Moisés Dios en la tierra. Y te voy a confirmar por la Biblia de que Moisés era como Dios en la tierra. Señores, cuando se levantó Coré, Datán y Abiram, dice que Dios le dijo a Moisés, déjame a Coré y a su gente y a mí, que yo me encargo. Que le fueron a ofrecer un fuego extraño como Nadé y Abiú. Y dice que eran 250 y Dios lo consumió. Pero cuando llegó Datán y Abiram, ¿sabes qué dijo Moisés? Yo lo determino como un bárbaro. Él dijo, si aconteciese hoy, oiga lo que dice Moisés, Dios no lo mandó, solo dice Moisés. Si aconteciese hoy que se abriese la tierra y lo consuma a todos ustedes con toda su descendencia, vivos al Seol. Si aconteciera eso hoy, Dios habló por mí. Y si no acontece, Dios nunca habló por mí. O sea, él metió a Dios al medio.
Porque él estaba diciendo que si no pasaba eso, todo lo que hizo no venía de parte de Dios. Y ahí está la palabra de Dios. Lo consumió. ¿Qué pasa? Entonces, al Moisés ser Dios en la tierra, ya fue Dios que lo constituyó. Si el diablo agarraba ese cuerpo, y lo ponía en un lugar y la gente iba a adorar ese cuerpo, ¿cómo Dios prohibía que no lo adorasen? Si Dios dio la palabra de que fuera Dios en la tierra. Y por eso el cuerpo, Dios lo esconde. ¿Quién fue ¿con quién disputaba Satanás? Ese es tu punto de vista, porque por la forma de que la gente puede levantar incluso una adoración que no era la correcta. Claro, porque hubieron gente que fueron altas. Yo creo que todavía hasta hoy lo hubiesen estado idolatrando. Sí. Un poquito más de lo que tiene que depender incluso de la persona. Porque recuerda que la Biblia también habla una historia de que a Pablo se le postraron. A Pablo y a Bernabé le dijeron que ellos eran Júpiter. Mira, lo que me da es Apolo y Zeus. Señores, eso fue lo que le dijeron, porque ellos le estaban hablando de la mitología romana. Pablo podía levantar una secta. Y en ese momento. Sí, claro. Pablo podía levantar una secta, podía levantar una cosa que todavía todos estamos sufriendo hoy en día. Claro, es que era el Pablo, hombre. Y hay algunos que son así, sectarios con Pablo. Sí, pero mire, volviendo a los testigos ya, entrando en materia. En esa parte, pero tú me estás hablando, espérate un momento. Tú me estás hablando de los puntos de vista tuyos. Vamos, te fuiste con Moisés. No, ya yo lo dije. Ok. Ahora el otro. Elías. Ajá. No, porque sabemos que Elías fue arrebatado porque Elías le dijo a Dios cuando estaba allá, que huyó de Betsabé. No voy a decir porque yo debe saber porque me voy a extender mucho. Exacto, hay muchos temas. Huyó de Betsabé y estaba en la cueva. Dice que vino un terremoto, Elías salió a ver si estaba Dios, no estaba ahí. Después vino un tornado, un viento recio con un tornado, tampoco. O sea, cuando vino el silbo apacible, señores, silbo, no siervo, silbo apacible. Silbo apacible, ¿verdad? Dice que él mismo entró, que Dios no estaba ahí, ahí Dios le habló. ¿Qué Dios le dijo a Elías? Elías, ¿qué tú haces aquí? Señor, mira, yo soy el único que he quedado. Ha matado a tu profeta. Tú sabes lo que yo he hecho. Esa mujer viene ahora y me quiere matar. Dios le hace la pregunta, Elías, ¿qué tú haces aquí? Pues ya Elías le respondió. Exacto. 2 veces le preguntó. Entonces, ¿por qué? Porque esa no era la respuesta que Dios esperaba de Elías. Cuando le respondió lo mismo, ¿qué le dijo? Devuélvete. Ve, úngeme a Hazael por rey de Siria. ¿Qué le dice? A Jehú, hijo de Ninsi, por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, por sucesor tuyo. El que escapare de la espada de Hazael lo va a matar a Jehú, y el que escapare de la espada de Jehú lo va a matar a ¿quién? Eliseo. Y yo tengo en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado a Baal, ni su boca le han adorado. Entonces, ya Elías... Dios le preparó un plan de retiro. Claro, es que ya Elías... Entonces, Elías era un hombre... No, y que entonces Dios lo que hace con Elías, que Elías lo arrebata. Señor, era normal de que Dios arrebatara a Elías. Por eso le dice el siervo de acá, ¿cómo que busca a mi Señor y lo traiga? Porque cuando yo lo busco a mi Señor, ya tú te has ido de aquí, el Espíritu de Dios te arrebató. Entonces Dios arrebata a Elías por eso. Él era un hombre enredado. Él era un hombre que si tú lo mirabas mal, tenía problemas con él. Pero hubieron unos agentes que fueron donde él le dijeron, mira, varón de Dios, desciende de ahí, que dice el rey. Si yo soy hombre de Dios, que descienda del fuego del cielo y te consuma. Era un hombre heredado y el último arrastrándose casi. Que dice el ángel de Jehová le tuvo que decir, mira, desciende con él, que eso no te va a hacer daño. Y así fue que bajó. Entonces era un hombre que era como un ermitaño de eso, que bebía solo. Entonces, señores, él era un hombre de Dios que vino en un momento, pero él era como que no era como tan social. Entonces, ¿entiendes ese punto? Ya te entendí. Entonces, Dios se llevó a Elías por eso. Ese es mi punto de vista. En el caso de no, señores, el mundo antediluviano, eso era un desastre después del pecado. Nosotros tenemos un podcast aquí, cómo era el mundo antediluviano, más adelante. Vamos a tocar cosas profundas y cosas que quizás no tengo mucha base bíblica para tocarlo, pero la tengo ahí y la quiero tocar. El mundo antediluviano era chocante. El hecho de que ese hombre diera un testimonio tan fuerte que en el mismo mundo antes del diluvio Dios decidiera llevárselo, eso no tiene comparación. Ella hay un libro apócrifo de Enoch por ahí que mucha gente no lo toma apócrifo y dice, no, porque es que ese libro dice muchas cosas raras. Ok, entonces ese libro no es bíblico porque las cosas que habla, pero entonces Pedro y Judas me lo citan. O sea, dos gentes de la Biblia me citan el libro que tú me dices que es raro. O sea, pero ¿por qué me lo citan? ¿Tú estás entendiendo? Ese es un tema más largo. ¿Verdad? Ok. Pero... Entonces, te estás respondiendo a tu pregunta. El por qué yo entiendo que lo arrebató. Además, recuerda que se vivía bajo conciencia. Ok, ahora bien. Para mí, ¿quiénes son? Mire, señores, para mí ni Enoch,
ni Moisés ni Elías. Moisés y Elías ya se le aparecieron al Señor allá en el monte de la transfiguración. Bueno. Y dice Pedro, ¿qué dice Pedro? En el evangelio de Marcos solamente dice, ¿y por qué tú me dices que dice Pedro? Porque Pedro fue que le contó el evangelio a Marcos. Dice que sus ropas eran tan blancas que ningún lavador en la tierra podía ¿qué? Lavarla, ponerla. Ahí estaba, Pedro lo que vio fue una visión del futuro, a Cristo glorificado. Pero entonces él vio a Moisés y Elías glorificado. También lo vio. Entonces es algo obvio que están con el Señor. Ahora bien, si tú te mueres, como Raymond dijo ahorita, que los hombres están puestos por Dios, que mueran una sola vez y después el juicio. Te moriste, resucitaste con el cuerpo glorificado. Señores, el cuerpo glorificado, por si tú no lo sabía, tiene vida en sí mismo. El cuerpo glorificado no depende del aliento de vida con Dios para que se suscite. El cuerpo glorificado y el alma van a estar unificadas. Esta alma, usted ve esta alma, ¿usted sabe por qué el alma suya no sale? Porque este cuerpo humano que Dios hizo de la tierra y el aliento de vida soplado por Dios la unen. Cuando el aliento de vida se separa, que vuelve a Dios que lo dio, y este cuerpo vuelve al polvo, su alma va donde sembró. Pero el cuerpo glorificado no necesita del aliento de vida de Dios para subsistir, sino que tiene vida en sí mismo. Por eso es glorificado. No que es celestial, tampoco es un cuerpo celestial. Porque por eso la Biblia dice, hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Uno es la gloria de ¿qué? Del celestial y otro es la gloria del terrenal. ¿Y qué le dijo a Tomás? Tócame. Porque un espíritu no tiene ¿qué? Ni carne ni sangre, dando a entender que no es un cuerpo espiritual, es un cuerpo, no es ni un cuerpo espiritual ni material, sino glorificado. Entonces, para mí los dos testigos, para mí, porque dice que ellos van a morir y va a venir el aliento de vida dado por Dios a su cuerpo y van a subir al cielo ¿en qué? En una nube. Son dos personas israelitas que Dios va a sacar y le va a dar ese poder. Ese es para mí. También. Estoy hablando de mí. Ese es mi punto. Esa es la teoría, una de las teorías incluso, no vamos a decirte la más certera, porque de los teólogos, un ejemplo que te pueden hablar de ese tema y te dicen que puede ser Elías o Moisés, lo establece como un punto de vista en cuanto a la autoridad que tienen. Sí. Recuerda que en el principio te dije que su característica es que uno le dio autoridad a esto, otro le dio autoridad a aquello, o sea, su característica, su formación en cuanto a lo que están haciendo. Pero para mí, mi punto de vista, sacando todo el concepto que tú detallaste claramente y bien detallado, yo digo que son dos personas que Dios va a sacar del mismo pueblo. Es un postulado que no todo el mundo lo toma, pero es mi punto de vista. O sea, del mismo pueblo de Israel, Dios va a sacar dos testigos que van a hacer la función que Él quiere que haga y que Él le va a dar la autoridad en ese momento de hacerlo. ¿Sabes? O sea, en ese momento. ¿Sabes a veces por qué es que tenemos ese tipo de interpretaciones tal vez que abundan tanto? Porque muchas veces, y esto lo digo, uno normalmente estudia y hace teología sistemática porque es parte de los métodos para usted interpretar no solamente la Biblia, cualquier libro. De que dentro del mismo libro existe internamente todo un sistema de coherencia, o debe de existir cuando usted construye un libro. Entonces, la Biblia, que es un conjunto de libros, una de las cosas asombrosas es que a través de 66 libros tratan de llevar un mismo mensaje, que es la obra de redención del Señor en sentido general. Entonces, toda esa construcción que tiene la Biblia, pues trata de interpretarse consigo misma, al igual entonces que lo que estaba en esa época nos ayuda a ver eso. Entonces, en ese aspecto y sentido, nosotros hacemos teología sistemática, es decir, que organizamos verdades por sistemas. Entonces, de ahí es que hacemos de que, bueno, si aquí esta gente tiene poder para cerrar el cielo, eso lo hizo Elías, tiene que ser él. Es como sí, una característica. Ese es su sello. Si Moisés convirtió el agua en sangre, que sé yo qué, tiene que ser eso. Y más si va a traer plagas, porque fue Moisés que hizo las 10 plagas. Ese fue el primero. Y no tiene que ver una cosa con otra. Los sistemas doctrinales no se construyen así. Es como el caso, haciendo un paréntesis, hoy en día, del libro de los Hebreos. La gente dice, no, que fue Pablo. Se puede parecer a la letra de Pablo. Pero la Biblia nos redacta que fue Pablo que lo hizo. Señores, algunos creen que fue Apolo. Señores, para mí fue Apolo. Por ejemplo. Para mí. Pero vamos a los testigos. A mí me gusta que haya sido Pablo. Pero tú ves, si nos metemos ahí. Es diverso el escritor, el autor. Fueron varios. También hay que ver cómo
los pensamientos se vieron influenciados en la época. Tal vez era alguien que tenía cierta influencia de Pablo. Son diversas cosas. Sí. Pero el punto es que a veces entonces queremos hacer doctrinas así y por eso hoy en día yo veo mucha gente que a veces ataca eso. Que la teología sistemática, algunos se atreven a decir que no sirve realmente. Y yo no creo que haya que llegar a ese extremo. Pero al momento de nosotros tratar de encontrar las verdades bíblicas, debemos de partir desde la teología bíblica. Es decir, de qué dice el texto primariamente. Antes de yo enganchar ese texto a todo un sistema, yo tengo que ver qué me dice el texto directamente. Claro. Y el texto directamente lo que me arroja rápidamente es que son dos personas que no conocemos de ellos porque no ha sucedido. O sea, no ha pasado por esta tierra. Esas dos personas van a ser dos personas totalmente nuevas. Es que son el futuro. Y además, entonces, si realmente lo queremos agregar a algún sistema, entonces nosotros vamos a ver en la Biblia que los dones, las señales, los milagros no son exclusivos de nadie. Eso es verdad. O sea, tú no me vas a decir a mí que el único que brega con plaga aquí es Moisés. No, verdad. No. El único que cierra eso fue por dirección de Dios. El único que cierra el cielo es Elías. Fue Dios que le dio la dirección a él. Tampoco. Hacerlo. Y el poder. Claro. Entonces eso no le pertenece a ellos. Y además pudo haber sido... No, Moisés pudo haber no sido Elías. Tal vez lo pudo haber hecho Perencejo, Sutanejo, fulano. Eso no importa. O sea, el poder nunca ha radicado en los hombres. Entonces también no es una idea ahora como de que los dos testigos tienen que ser ellos porque ese poder es de ellos. No, porque no es un cómic. No, y el poder no estamos buscando los superhéroes, fulano. Y el poder no es exclusivo. Exacto. Al final es una obra que está haciendo Dios. La autoridad siempre debe de verse como una potestad que es conferida a alguien. Es decir, le pertenece a quien la da. Sí, hay que la autoridad siempre ha sido de Dios. Con lo que a veces pensamos, porque aunque tengamos un ejemplo del don de hacer tal cosa, tenemos que entender que todo lo que hacemos es porque Dios nos delega hacer eso. Y porque Dios nos da la autoridad de hacerlo. Porque si doy el ejemplo, Moisés, mira, extiende tu mano sobre el mar. Claro. Extiende tu vara. O sea, Dios le está dando la normativa. Pero luego de cómo eso, hacerlo. Luego de eso nosotros vemos que después que se fue Moisés, ¿quién abrió también el mar? Josué. Pero Elías también lo hizo. No, pero el río en este caso. Sí, el río, pero lo abrió, varón. Hasta Eliseo. Sí, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? ¡Bum! No, vamos a decir. No, que fue Moisés que vino de nuevo en ellos para hacerlo. No, porque algunos dicen que el espíritu de Moisés. Ajá, porque toman también mal lo de la doble porción de Elías. No, que el espíritu de Elías. No, mi amor. Es que al final es de Dios que proviene el poder. No tiene que ver una cosa con otra. Yo me dije que la mamá de Moisés bañándole, me dice que no me quiero bañar y que las aguas separadas dentro de la Pero Padre Santo. Imagínate. Bendito entonces, sea Dios. Es esa idea de que una cosa no necesariamente va ligada a la otra directamente. Entonces debemos de ir al pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Hay pasajes que son difíciles. Bastante. La Biblia lo dice claramente. Y que eso no solamente pasa con la Biblia. Eso pasa con cualquier otro libro. Y eso, al contrario de desanimar, hay gente que se desanima, hay gente que dice que eso demuestra que es un libro falso, que tiene errores. Y no. No, la Biblia no tiene errores. Eso, al contrario, lo que te demuestra a ti es que es una literatura de alto nivel, de que realmente debes de estudiar más. Eso debe de ser una motivación para tú escudriñar, para tú estudiar más, para conocer más, para estar Yo puedo agarrar un libro de arquitectura. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con la Biblia? Que la gente, yo digo que la Biblia es revelada a quienes son hijos. Yo digo eso porque un arquitecto, tú no le pones un libro de medicina. No. Porque te va a decir, es un disparate. Pero un libro de medicina tú no puedes darle un libro de arquitecto. Aunque te lo lea o te saque el número 5, el número 8, va en su mente, se va a grabar un mangú en la cabeza que no sabe cómo dirigir, cómo poder trabajar. Y eso pasa con la Biblia. Lo va a asociar con lo que él sabe. Exactamente. Tal vez va a comenzar lo va a llevar a su terreno. Por ejemplo, el arquitecto va a decir, tú ves, tal parte del cuerpo está colocada aquí porque eso soporta esto, aquello. Porque si fuera así, después uno está medio torcido, qué sé yo qué. O igual el doctor cuando ve algo de la arquitectura, pues va a pensar también en la anatomía y eso. Dentro de su campo. Y eso pasa con la misma Biblia. O sea, independientemente de, mira, y gracias a Dios, porque es una obra totalmente celestial en ese aspecto, que la salvación es un tema bien claro y que nosotros podemos acercar a ella y vamos a conocer esa verdad. Pero la realidad es que nadie puede leer la Biblia si son presuposiciones. O sea, hay cosas que tú traes en tu mente ahí de fábrica que tú has formado, que por más que tú quieras decir que tú vas a ser totalmente independiente, tú vas a ir a la Biblia con eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirle a Dios la sabiduría que nos ayude. Por eso nosotros estamos aquí y no es necesariamente desde una superioridad de tú tienes que creer lo que nosotros decimos. No. Sino de compartir la palabra y de que tú veas. Entonces, por ejemplo, los dos testigos van a hacer una obra
grandísima. Sí. O sea, eso es fundamental. Es una realidad. Ahí hay un trabajo de salvación. Si nosotros nos vamos allá a la gran tribulación, los podcasts que hablábamos sobre eso. Todo ese tema. Sí, claro. Bastante. Para mí, por ejemplo, ese trabajo de predicación que ellos van a hacer, para mí necesita que la iglesia esté ahí, ¿verdad? Ya hablamos aquella vez, ustedes explicaron por qué no. Recuérdate que en Israel que ellos van a predicar. Sí, está bien, pero... Exacto. Porque te dice, ¿verdad? Se me van a ir por la tangente. Pero todo el mundo lo va a ver. Sí. Lo que te digo es... A nivel mundial. Sí, va a tener un alcance... La noticia más grande de externo, todo eso. Entonces, lo que te digo es señalando esa realidad de la salvación. Entonces, de cómo ellos van a hacer un trabajo. Y que la respuesta, lamentablemente, no va a ser una respuesta diferente a lo que hemos visto siempre. Yo leía precisamente esta tarde, aprovecho ahí, valga la cuña y el espacio. Hay una cuenta en Instagram, se llama Fundiendo con la Biblia. Que son unos amigos, Dios mío, que manden el... Fundiendo con la Biblia. De verdad, es un paseito por ahí que son gente que están estudiando griego, hebreo. De hecho, hay uno de ellos que es traductor de la Biblia. O sea, que se sienta con biblita de ahí a ahí. Y ellos publicaban algo de un paralelo interesante que hay entre la creación y el diluvio. De cómo hay una realidad de que, ¿verdad? Dios toma una familia, Dios le da un mensaje a esa familia, entonces que vemos que en la creación entró el pecado porque alguien comió de un fruto. Vemos que luego del diluvio el primer pecado fue precisamente porque alguien tomó de un fruto. Vemos que en la creación eso reveló la desnudez. Vemos que el que tomó de ese fruto, entonces ¿qué hizo? Se desnudó. Vemos que hubo una maldición, un pecado. Vemos todo eso. Y es como que los ciclos siempre se repiten. Sí. Cuando están predicando estas dos gente, ¿qué tú crees? ¿Que todo el mundo se va a convertir? No, vemos lo mismo de siempre, que hay un grupo de gente que comienza a rechazarlo. Sí. Exactamente. Y ya estamos en lo que muchos entendemos que es la gran tribulación, ¿verdad? Ya estamos en ese punto, los dos testigos están ahí. No vamos a entrar en si la iglesia está o no está, porque ya grabamos 2 episodios. Vaya a verlo. Vaya a verlo y usted... La gran... tribulación. Pero ellos están ahí predicando. Tú estás viendo todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Las señales, los milagros. Y tú dices, eso desgraciado, ¿cuándo es que lo van a matar? ¿Cuándo es que vamos a salir de ellos? Sí. Y que lo va a matar es el anticristo. Así es. Y entonces la gente hace fiesta porque lo mataron. Y dice que van a durar 3 días colgados y se van a mandar regalos a nivel mundial. Una fiesta mundial. 3 días colgados ahí en la plaza. Entonces, por ejemplo, ahí sí voy. Aunque el pasaje pueda tener cosas oscuras, que todavía no entiendo alguna de ellas, sí entiendo algo. Siempre el mensaje de Dios produce fruto. Sí, hay gente que dice, no, que porque no todo el mundo se convierte, que la iglesia no está haciendo su trabajo. No, espérate. Porque es que el mensaje tiene 2 funciones fundamentales. Y yo lo pudiera resumir en una. Y es que la gente esté clara de su pecado, esté clara del juicio de Jehová sobre él y esté claro de que Dios es justo. Y eso la gente puede responder de 2 maneras. Entendiendo eso y viniendo a Cristo, o entendiendo eso y rechazando a Cristo. Entonces, cuando la gente rechaza a Cristo, la iglesia igual está haciendo su trabajo. Claro. Entonces, cuando ellos predican, hay gente que rechaza a Cristo. Oye, también cree que ahí hay gente que se convierte. Ahí hay gente que lo sigue, que lo acepta. Pero esa realidad va a estar ahí entonces siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en ese pasaje? La verdad tan bella que nosotros podemos encontrar es que aún en las situaciones más difíciles, más extremas, Dios siempre envía su salvación. Dios siempre envía gente que predique. Dios siempre trata de acercarse al ser humano. Dios siempre dice, como dice la palabra de Dios, Pablo hablándole a los corintios, que, oye, eso es tan extremo. Pablo dice que es como que Dios a través de los hombres le ruega a los hombres, reconcíliense conmigo. Hay predicadores que dicen, no, Dios no está haciendo una oferta, Dios no está llamando a nadie. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Es cierto, totalmente. Claro. Nosotros lo necesitamos. Pero Pablo dice que el amor de Dios es tan grande y hay un misterio tan grande en la obra de la reconciliación que es como si Dios le rogara a los hombres, reconciliaos otra vez conmigo. Y mira en qué momento... La muerte de Jesucristo. En qué momento de la historia todavía Dios está enviando a gente a que predique. Y todavía hay gente rechazándole. Entonces, esa es la belleza de ese pasaje. Para mí, que, tal vez yo no sepa quiénes son ellos, tal vez yo no sepa realmente qué significa todos los elementos que vemos ahí, porque tampoco es eso.
No es que tú vas a agarrar un pasaje y tú lo vas a desmenuzar. Esto tiene que significar esto tiene que significar porque lo otro. Tú quieras. Es una verdad central a la que te apunta. Y la verdad central es que hay un evangelio que está siendo predicado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna, para que sea salvo. Entonces tú tienes que aprovechar esa oportunidad. Sea hoy, sea mañana. Tal vez, ¿verdad? Esto lo digo para los que van a vivir en el futuro, porque si tú estás aquí, tú debes de aprovecharla hoy. Porque hoy es el día aceptable, porque tú no sabes si va a llegar a mañana, mi lindo. ¿Entiendes? Entonces tú la aprovechas hoy. El que lo está viendo mañana, que la aproveche mañana. Y el que la verá después, que la aproveche después. Pero no dejes de perder esta oportunidad. Y entonces mira cómo la gente, Dios haciendo la obra, Dios dando el chance como quiera, porque al final la gente cree que Apocalipsis, es Dios solamente siendo malo. No. El hombre cosechando lo que sembró. Exacto. Yo creo mucho que lo que pasa es que le tienen miedo. Porque desde el principio, desde lo que echamos los dientes en este rebú, nos echan la lógica de que Apocalipsis es el libro de la revelación. El libro de lo que viene para el mundo. Yo creo que no. Yo creo que el Apocalipsis tiene muchas cosas y muchas historias que yo sé que es lo que ha de venir. Que da la solución. Pero que da la solución independientemente. Y que revela lo que estamos viviendo hoy en día. Y que su final es glorioso. Exacto. Apocalipsis lo que nos habla es de que Cristo es el Señor por encima de todas las cosas. Y que la redención del ser humano. Exacto. Pero ese mismo punto que le decíamos, o sea, hablábamos de los postulados. Hablábamos de que hay uno que dicen que es Enoc, otros dicen que Elías, Moisés, se basan en Enoc y dos personas directamente del pueblo. Sí, de Israel. Porque es allá que comenzó. Exactamente. O sea, pero ese es el punto. Hay postulados, hay teorías. O sea, no es algo verídico y exacto. Porque una teoría son hipótesis sin comprobar. Que es una de las características que te vamos a decir. ¿Cuándo se va a comprobar? Cuando suceda. Cuando suceda. En el tiempo que se manifieste. Tal vez nada más yo lo llegue a ver porque ustedes van hasta allá arriba. En el cielo. Sí. Okay. Yo voy a estar aquí pasando la gran tribulación. ¿Tú vas a ir para Israel allá? No, él va para allá. No, yo lo voy a ver desde aquí. Sí, porque yo lo voy a ver desde aquí. Él la ve desde aquí. Tienen que... Señores, no se quillen conmigo. Vayan a ver si la iglesia pasará por la gran tribulación. Sí, para que me entiendan. No? Miren, lo número uno es que los dos Vamos a tener que pegar 7 señales antes del fin. Los dos testigos... no es que ellos van a salir a predicar y ya el mundo se va a enterar. Ellos van a comenzar al paso. Las 7 señales antes del fin es una de ellas. Sí, muy bueno. Entonces, lo que quiero decir es que los dos testigos no van a comenzar a predicar. Ya comenzamos hoy. Mira, se manifestaron los dos testigos. No. O sea, nadie va a decir que son los dos testigos. La gente va a estar lejos de eso. Hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que no conoce la Biblia. Lo que sabe de la Biblia es lo que le oye a otro. No porque ellos dedican tiempo a leer la palabra de Dios ni a escudriñarla. Entonces, ¿qué acontece? Ellos van a comenzar al paso predicando y después entonces, cuando haya gente que no se conviertan, ¿qué es lo que lo va a hacer famoso a ellos? Yo diría que lo que lo va a hacer famoso a ellos son la manifestación del poder. Que van a revelar. Como, ven acá, pero aquí tiene un tiempo que no llueve. Pero mira, le voy a dar un tiro a él, ¡pum! Y de repente el alma, porque dice que van como a ellos matarlo. Y que como ellos lo quieran matar, van a ser muertos de la misma manera. Tú sabes que esa gente para allá van a decir, le voy a decapitar la cabeza. Y que de momento cuando le vaya a decapitar la cabeza, venga otro y lo decapite a él. Entonces ahí la fama de ellos va a crecer, hasta que va a llegar el momento a nivel mundial que el anticristo va a tener que viajar a Israel y matarlo. Sí, y mira, porque es así. Es interesante ese punto que tú tocabas de las catástrofes que se van a estar dando en ese momento, que ellos van a tener señales que van a hacer respuesta a eso, como la idea de la sequía y todo eso. Y algo que quería señalar ahorita es esa realidad de que muchos de los juicios que se dan en Apocalipsis tienen que ver mucho con cambios climáticos, con desastres naturales. Sí, muy. Pero muchas de esas cosas, señores, están escritas ahí en la Biblia y son parte del plan de Dios. Pero no es menos cierto que muchas de esas cosas son provocadas por el mismo ser humano. El mismo río de Éufrates está seco porque por Abu Dhabi, Dubái. Entonces, es uno mismo que ha ido afectando la creación. Y además, si tú no lo crees tan así, oye, la misma Biblia dice que a causa del pecado la creación gime para ser redimida. O sea, que es nuestro pecado, nuestra maldad y entonces nuestros actos, en muchos sentidos, que no trato de ser medioambientalista porque tampoco es no al extremo, pero hay una realidad de que el ser humano, oye, ha dañado la creación. Eso no lo podemos negar. No, eso es cierto. Ya sea por el pecado, ya sea también materialmente, cometemos actos que, cónchole, ¿por qué tú tiras la basura en la calle, A veces no hay zafacones, Rey.
Échensela en los bolsillos. El mundo, lo que pasa es que la tierra, que el mar va a soltar toda la basura. Está en su estado de vejez. La tierra está soltando lo último. Eso es como cuando los cabellos tuyos ya la ONU dice que no te sale negro, son canas todas. La tierra está tirando. Ya la ONU dice que nos preparemos para una pandemia más grande que la del COVID. O sea, yo digo que vi un predicador ya diciendo que eso es lo que se aproxima, porque la venida de Cristo está cerca. Y yo lo puedo creer así. Claro que sí. Claro pero tú sabes que va a seguir eso, porque también esta es la nueva guerra ahora. Exacto. La nueva guerra es pandemia. Ahora es biológica. Sí. La guerra es biológica. Las armas son biológicas. Que mira, eso me recuerda. Hay una película un poco interesante, cómica, un ching absurda. No viene al caso realmente el título, pero el villano de la película dice en una que él se ha dado cuenta que la Tierra es como una persona que tiene fiebre. Y que la fiebre precisamente busca atacar una infección. Y entonces él dice, ya yo descubrí quién es la infección. La infección son los humanos. Sí. Y entonces él dice, por eso es que yo estoy acabando con alguno de ellos para ver cómo nos manejamos. Entonces, esa es parte de la realidad, lamentablemente, que se vive. ¿Hay alguno que lo dejan vivo entonces? No, porque siempre el grupito de él, que él hizo, él buscó un grupito de ricos y dijo, nos vamos a salvar nosotros y vamos a matar a todos los otros. Y no es menos cierto que hay gente que ojalá ellos poder hacer eso con todo el dinero y todo el poder que tienen. Entonces, eso es una realidad. Como reiniciar el mundo. Es una realidad que nosotros vemos ahí. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que Dios tiene su gente. Así mismo. Por supuesto. Dios tiene su gente y al final quien gana la historia es Cristo. El spoiler más grande ya está escrito ahí desde siempre. Ya está ya. Jesús ganó. Él es Señor. Así y Rey de Reyes. Mi gente, creo que vamos a tener que pegar este tema muy importante sobre las 7 señales antes del fin. Sí. No como algo de profundidad, sino que es bueno como ir debatiendo ese punto de cosas que van a pasar antes del fin. Así que gracias de verdad a toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales. Gracias por esto, por estar ahí pendiente. Pero ¿qué tú le recomiendas a ellos? Que haga con nosotros en la página. Bueno, usted sabe que ahí abajo tiene que suscribirse, denle like, deje su comentario también. Queremos formar una comunidad muy linda con ustedes. Claro. Responder su comentario también. Si tú quieres, quieres responder así con tu voz de hater, de que miren ustedes, también a ti te bendecimos y te amamos. Voy a abrir un concurso. La gente que comenta, por eso que sea de República Dominicana, porque no tenemos cuenta de pagar gente de fuera. Sí, es un poco difícil. Si quieren en un momento venir a debatir, porque bueno, también, ¿qué tú crees? Sí. Vamos a invitar un concurso. Vamos a invitar un invitado a alguien que diga, mira, yo quiero hablar de tal tema que ustedes hablaron en tal punto, mi punto de vista. Quiero escuchar. Sí, nos gustaría eso. Sí. Nos gustaría eso. Para traerlo ¿Qué aquí. cree producción allá atrás? ¿Está de acuerdo, producción? Producción está de acuerdo. Sí. Producción está de acuerdo, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis, un escrutinio. Claro. Sí, no, espérate, porque después va y... Señores, hay gente que no quiere pasar la gran tribulación y está en contra mía. Viene uno aquí con una bomba después, molotov y Dios mío. Así que muchas gracias, de verdad. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Dios les guarde a todos.